el día de hoy. Pasa vos, hermanos. Tomen su lugar, por favor. Bueno, hermanos, el mensaje de este día se titula Firmes nuestra esperanza. ¿Sí? Nos va a ayudar nuestro hermano Julio con las diapositivas. Perdón, mi hermana Areli, ¿verdad? ¿Sí? Sí, hermana. Bueno, hermanos, vamos a hablar de la esperanza, pero tenemos que, cuando hablamos de esperanza, hermanos, está muy relacionada con la fe y con el amor, ¿sí? Ustedes han escuchado el credo católico que dice las tres virtudes teologales, ¿no? Que es la fe, la esperanza y el amor, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos firmes nuestra esperanza. Vamos a leer Hebreos 10:23. ¿Ya lo tienen? Mira, bueno, nos están proyectando los textos. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, ¿sí? Fíjense que, porque fiel es el que prometió. Así está traducido en la Reina Valera 1960, Hebreos 10:23, pero en la revisión 1909 de la Reina Valera dice fe, ¿sí? Fe. Y revisando el texto griego, efectivamente dice pistis, que se refiere a la fe, ¿sí? Pero no lo digo para entrar en contradicción acerca de que está mal el término, que está bien o mal traducida, lo digo en el sentido de que hay una relación muy estrecha entre estos conceptos de lo que es la fe y la esperanza, ¿sí? Entonces la escritura lo maneja de esta manera. Primera de Corintios 13:13, ¿sí? Ya nos lo están poniendo para que ahí lo leamos. Y ahora permanece ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos, ¿qué es? El amor, ¿sí? Entonces, aquí así lo llama la Escritura, ¿no? Que permanece la fe, la esperanza y el amor. Decíamos que lo llaman las virtudes teologales, pero nosotros, dice la Escritura, que lo llamamos la fe, la esperanza y el amor, y que el mayor de ellos es el amor, ¿sí? Dice Proverbios 4:23, ahí está. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿sí? ¿De dónde viene la vida, hermanos? De acuerdo a Proverbios, dice que viene del corazón, ¿sí? El estilo de vida de usted viene de su corazón, ¿sí? Usted puede tener un estilo de vida o puede tener un estilo de muerte, ¿sí? Entonces, ese estilo de vida viene del corazón. Y es bien importante guardar el corazón. Es un elemento a proteger indispensable, hermanos. ¿Sí? El corazón. A veces nosotros muchas veces cuidamos más otras cosas que nuestro corazón, ¿no? A lo mejor lo que tenemos más cerca de nuestro corazón, ¿qué es, hermanos? El celular, ¿no? Y lo protegemos más, ¿sí? Lo protegemos más que el propio corazón, porque muchas veces en ese celular manejamos información que daña ¿a qué? A nuestro
a nuestro corazón, ¿sí? Sin embargo, cuando llegan a robar, pues como que nos duele mucho, ¿verdad? Que nos quiten el celular. Bueno, es importante, hermanos, guardar nuestro corazón. Nosotros no podemos tener control de las circunstancias externas, ¿sí? No podemos tener control de las circunstancias externas, hermanos, pero sí podemos tener el control de la interpretación, ¿sí?, de lo que ocurre, ¿sí? Usted puede tener control de lo externo, de las circunstancias externas, de lo que hay afuera, hermanos, de este siglo, del ayón. Muchas veces nuestro hermano Abrancito nos ha explicado qué es, ¿no? Esa forma de pensar de las diferentes épocas. Usted no puede tener control, pero sí puede tener control de la interpretación de lo que está ocurriendo, porque esa interpretación, usted a través de ello va a cuidar su corazón, ¿sí? Por ejemplo, cuando llueve, hermanos, cuando llueve usted se puede molestar porque está lloviendo, ¿no? Sí, puede decir, bueno, ya empezó a llover, ya me estoy mojando, o puede decir que es una bendición de Dios el que esté lloviendo, ¿no? Entonces, eso depende de la interpretación que usted le dé, ¿sí? Bueno, entonces, hablamos de un elemento muy importante que es la esperanza, pero también estamos hablando del corazón, de la fe, la esperanza y el amor, pero estamos hablando del corazón. Debemos de protegerlo, hermanos, de lo que sale. También nos dice Lucas 6:45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? O sea, usted lo protege de lo externo, ¿no?, que viene hacia usted, pero también lo debe de proteger de lo que sale, ¿de dónde? De su corazón, ¿sí? Porque usted también con las palabras pues puede lastimar, ¿no? Podemos lastimar a nuestros hermanos, lo podemos ofender, ¿sí? Podemos lanzar dardos, ¿no? Como dice la Escritura, dardos del enemigo, esos nosotros los podemos lanzar contra nuestros semejantes. Nos podemos proteger de los dardos que vienen hacia nosotros, pero también es importante cuidar que nosotros no lancemos, ¿sí?, esos dardos hacia nuestro semejante. Dice Marcos 7:21 al 23, ahí está, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, ¿qué dice, hermanos? Contaminan al hombre, ¿sí? Contaminan al hombre, hermanos. Y debemos también de cuidar el corazón, porque el corazón es engañoso, ¿sí? El corazón es engañoso, lo dice la Escritura, ¿sí? Vamos a Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿y qué, hermanos? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, es importante sobre todo guardar ¿qué? Nuestro corazón, hermanos. Y cuando digo nuestro corazón, a lo mejor nos tocamos nuestro corazón, ¿no? Pero estamos hablando de la voluntad, de los pensamientos, de los sentimientos, ¿sí? De todo lo que implica el concepto bíblico de lo que es el corazón, ¿no? Que es la mente, ¿y qué, hermanos? ¿Sí? Es el sentir, pero también es el pensar, ¿no? O razonar, o como usted lo puede entender mejor, pero se refiere, ¿no?, a esa parte integral del hombre.
del corazón. Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo vamos a proteger el corazón, hermanos? ¿Sí? ¿A través de qué? Del escudo, ¿sí? El escudo es para proteger, ¿no? Vamos a proteger a través del escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del enemigo, ¿sí? Bueno, la fe tiene dos elementos, hermanos, ¿sí? La fe tiene dos elementos muy importantes, ¿sí? Los vamos a ir viendo. Primera de Corintios 13:13. Pero ¿sin qué, hermanos? ¿Sin fe? No, Hebreos 13:13. ¿Alguien lo tiene en su escritura? Primera de Corintios 13:13. Primera de Corintios 13:13. Ahí está, hermanos. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres ya lo habíamos leído, pero el mayor de ellos es ¿qué, hermanos? El amor. ¿Cómo se manifiesta la fe hacia afuera, hermanos? ¿Cómo podemos saber que usted tiene fe? Estamos hablando de estos tres elementos, nada más de estos tres elementos, ¿sí? Pero dice que es el escudo de la fe lo que protege el corazón, ¿sí? Aquí está el escudo protegiendo mi corazón, ¿sí? Pero dice que el mayor de estos tres elementos es ¿qué? El amor, ¿sí? Entonces, ¿cómo se manifiesta mi fe hacia afuera, hermanos? Sí, pero ¿cómo se le llama eso, hermanos? Ahí está. En una palabra, amor, ¿no? Hacia afuera la fe se manifiesta en amor, ¿sí? Usted predica, hermanos, ¿por qué? Porque ama, ¿no? Usted está aquí en la iglesia porque ama, ¿no? Usted le canta a Dios porque ama, pero hacia adentro, hermanos, ¿cómo se manifiesta la fe? Ahí está el otro elemento. Hacia adentro, la fe se manifiesta en esperanza, hermanos, ¿sí? Hacia afuera, en amor, y hacia adentro, en esperanza, ¿sí? Fíjense, hermanos, que Hebreos, a lo mejor ustedes dicen, bueno, está hablando más de la fe que de la esperanza, ¿no? Pero están muy relacionados al grado que los mismos traductores, una palabra la traducen como fe y en otra versión como esperanza. Hebreos capítulo 11, hermanos, ¿sí? Fíjense que no hace énfasis en los hechos portentosos. A lo mejor nosotros decimos, ¿no? O pensamos que Hebreos 11 hace más énfasis en los hechos portentosos. ¿Saben en qué hace énfasis, hermanos? Hace énfasis en las proezas relacionadas con decisiones y acciones de aquellos hombres, ¿sí? Acciones y decisiones que tomaron, ¿sí? Confiando en Dios. Dice que por la fe resistieron, ¿sí? Por la fe fueron aserrados. Por la fe, ¿qué más, hermanos? ¿Sí? Hasta la muerte, hermanos, ¿sí? Ese es el énfasis de la fe. No es el hecho portentoso, hermanos. Es el hecho de la decisión y la acción de cada ser humano en su confianza en ¿quién? En Dios. Porque la fe manifiesta el amor, ¿sí? Y mantiene una esperanza. Vamos.
¿Cómo puedo tener esperanza, hermanos? ¿Sí? Y hablábamos de que la fe tiene dos elementos. La fe, hermanos, ¿sí? El amor, que es el de mayor, así como lo dice la Escritura, ¿sí? Fíjense que para muchos son los actos fundamentalistas, los actos terroristas, ¿sí? Porque le quieren mostrar a su Dios cuánto lo aman, ¿no? ¿Sí? Y los cristianos a veces nos equivocamos, hermanos, criticando, condenando, ¿sí? Sintiéndonos superiores a los demás. Esa no es la forma en que se debe manifestar la fe, porque la fe se manifiesta en amor. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Ahí está, hermanos. Es pues la fe la certeza de lo que? De lo que se espera. ¿Y qué es esperar, hermanos? Es esperanza, ¿sí? Es pues la fe la certeza de nuestra esperanza, la convicción de lo que? De lo que no se ve, ¿sí? Hebreos 11:24, ¿sí? Bueno, es de 24 al 27 y nos empieza a hablar de Moisés. Dice que Moisés no decidió ser hijo de Faraón, sino que dejó esa situación. Dice, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo, ¿qué, hermanos? A lo invisible, ¿sí? Fíjense que no hace énfasis cuando habla de Moisés en el hecho del portento de abrir el mar, ¿sí? Sino el énfasis, hermanos, es decir que se mantiene viendo al invisible, ¿sí? Aunque las cosas no coincidan con lo que el corazón desea, hermanos. A veces nuestro corazón no desea ciertas cosas, sin embargo, Él dice que se mantiene, ¿qué? Como viendo al invisible, ¿sí? Romanos 4:18, ahí lo tenemos. A lo mejor es más práctico porque Julio ya no sabía ni cuántas diapositivas estábamos poniendo. Entonces dice, aun cuando no había motivos, esta es la versión, hermanos, la versión NTV. Fíjense lo que dice. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, ¿sí? Así dice la versión Reina Valera. Pero esta versión a lo mejor nos podemos entender un poquito. Dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo, ¿qué, hermanos? Esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Aún no teniendo motivos, hermanos, para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, ¿sí? ¿Porque qué? Porque había creído en lo que Dios le había dicho. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, ¿sí? Y el oír, ¿la qué, hermanos? La palabra de Dios. La fe viene por el oír. No viene por autosugestionarnos, hermanos. No viene por convencernos intelectualmente de las cosas. Con los varones estábamos hablando de conceptos teológicos, ¿sí? Y empiezan a resaltar situaciones como el razonamiento, hermanos. Pero dice que aquí, que la fe no es por autosugestionarnos, no es por convencernos intelectualmente, hermanos. Viene de creer en lo que Dios ha prometido.
y se debe de conocer, ¿sí? La única razón, hermanos, que sostiene la fe es que Dios lo dijo, y Dios, ¿qué, hermanos? Y Dios lo hará. Esa es la razón, hermanos, que sostiene a la fe. Si Dios lo dijo, Dios lo hará, y si Dios lo prometió, Dios, ¿qué? Lo cumplirá. Sí o sí, hermanos. No solo porque Él, ¿cuál es el elemento de la fe? Los dos elementos de la fe, hermanos. Si ustedes notaron en una de las diapositivas, estaban con letras mayúsculas, fe, y estaban con diferentes colores. Ahí están los elementos de la fe, hermanos. La E, ¿sí?, que nos habla de la existencia de ¿quién? De Dios. ¿Y la F de qué, hermanos? De fiel. Porque Él existe y porque es, ¿qué, hermanos? Fiel, ¿no? ¿Sí? Esos son los elementos principales, hermanos. La existencia de Dios, ¿sí?, y la fidelidad de Dios. Permítanme, hermanos. El siguiente verso, por favor. ¿Sí? Fíjense, hermanos, que la fe, estamos hablando de la existencia y de la fidelidad de Dios. No, decíamos, no es autoconvencimiento, hermanos, no es autosugestión, no son conceptos físicos, místicos, ¿sí? Hay una corriente que se llama nueva era. No son, hermanos, conceptos místicos 100% de nueva era, ¿sí? Pero que han encontrado cabida, hermanos, en el corazón del cristiano, ¿sí? No es por el poder de la atracción, no es por la energía creadora de la mente unificada, no es por la capacidad de crear con la confesión y la visualización, hermanos. No son conceptos místicos, metafísicos, ¿sí?, que han impregnado nuestro limpio, pulcro, santo, hermanos, concepto de la fe basado ¿en qué? En las Escrituras. Dios existe y Dios lo hará. Dios existe y Él es fiel, ¿sí? No está basado, hermanos, en la moda de autoayuda y superación personal, que son conceptos que pueden aportar, ¿sí? Son conceptos que en su momento aportan, hermanos, pero la fe no está fundamentada en conceptos de hombres, sino en lo que Dios ha dicho y lo que Dios hará. ¿En el poder de quién, hermanos? De Dios. Ahí está fundamentada la fe, ¿sí? Es mentira, hermanos, que nosotros visualizando podamos crear las cosas. ¿Sí han escuchado así? ¿Sí? Vamos a visualizar, visualiza las cosas. Ya visualicé una casa, un carro, ¿qué más, hermanos? Una cuenta en el banco, ya lo visualicé y entonces, como pequeño Dios, voy a crear esas cosas, ¿verdad? Porque está en mi visualización. Lo bueno de visualizar, hermanos, es que no ayuda a crear, pero sí nos ayuda a creer, ¿sí? ¿A creer en quién, hermanos? En el que existe y en el que es fiel. La fe se muestra hacia afuera en amor y hacia adentro en esperanza, ¿sí? Jeremías 29:11. Fíjense lo que dice, porque también a veces pensamos, hermanos, que los planes de Dios son para futuro, ¿no? Son para nuestra vida eterna, es cierto, ¿sí?
Pero Jeremías 29:11 nos habla de las buenas intenciones de Dios, no solo para el más allá, sino para el más acá. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una ¿qué, hermanos? Una esperanza, ¿sí? Es aquí, hermanos. Esos planes de bienestar son para el futuro, ¿sí? Pero también para darnos una esperanza en este presente, ¿sí? Para el más allá, hermanos, porque buscamos la vida eterna, ¿no? Pero también en este momento necesitamos, lo dice Salmo 27, fíjense, dice Salmos 27, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra ¿de qué? De los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. ¿Cuándo es, hermanos? ¿Para cuándo es? ¿Sí? Si Dios nos deja en esta vida, hermanos, vamos a desmayar, ¿sí? Y dice, fíjense la promesa que dice este salmo, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Está hablando del presente, ¿sí? De este presente, hermanos. También no es una esperanza, hermanos, solamente para este presente, para esta vida, porque dice la Escritura que vamos a ser los más dignos de lástima, ¿sí? ¿Sí recuerdan ese texto? Dice, si creemos solamente en Cristo, y hace referencia para este presente, dice, los más dignos de lástima somos, hermanos. Para donde volteamos, hermanos, vemos calamidad, ¿sí? Que eso provoca ansiedad, ¿sí? Y de tu corazón puede salir también ira, angustia, dolor, tristeza, dardos del enemigo hacia otra persona. Hay que blindar el corazón, hermanos, con el escudo de la fe. Si sentimos, hermanos, que la palabra de nuestro Dios produce fe en nosotros y se manifiesta en esperanza, es porque Dios lo ha dicho, hermanos, es porque Dios lo promete, porque Dios quiere planes, ¿sí?, de bendición para este tiempo. La fidelidad de Dios es un rasgo, hermanos, es un rasgo de Dios. La fidelidad de Dios es un rasgo de Él. Y no estamos diciendo, hermanos, que Dios es fiel, y no estamos mencionando el hecho de decir que tenemos permiso para errar, porque vamos a errar, ¿no? Decíamos en una escuela sabática que vamos a seguir equivocándonos. Pero no es permiso, hermanos, la fidelidad de Dios no es permiso para errar, ¿sí? Debemos de esperar en Él cada mañana, hermanos, y cada mañana nos levantamos diciendo, te prometo que voy a intentar agradarte en todo. Yo sé que ese es su pensamiento, hermanos. Yo sé que eso es su oración. Dios, hoy me levanto con la intención y con la promesa de intentar agradarte en todo. Al final, en la noche, a lo mejor decimos, fallé, ¿no? Pero al siguiente día, el Señor va a dar otro dardo para volver a intentar, hermanos, ¿sí? Fíjense la lógica de lo que es la esperanza, la fe y el amor. ¿Has ofendido a Dios
Fíjense los dardos del enemigo, hermanos. Has ofendido a Dios y vienes a buscarlo. No lo mereces. No mereces el favor de Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hoy usted ayunó, evangelizó, vivió en santidad, tampoco lo merece, hermanos. Estamos en pie por las obras de ¿quién? Por las obras de Cristo Jesús, ¿sí? No es por lo que yo sea, ni por lo que yo haga. No es suficiente, hermanos. No es suficiente para merecer el favor de Dios, ¿sí? El favor de Dios viene a través de las obras de Cristo Jesús, que nos justificó por la fe, y ahora tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. La fidelidad de Dios, hermanos, decimos, es un rasgo de Dios. La fidelidad de Dios no depende de nosotros. La fidelidad de Dios depende de ¿quién? De Él. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo, el ejemplo del matrimonio, hermanos. ¿Sí? A lo mejor una de las partes no le fue fiel. ¿Y qué dice la otra parte en lo general en el mundo, hermanos? ¿Sí? Pues yo pago ¿con qué? Con la misma moneda, ¿no? Ojo por ojo, ¿y qué? Y diente por diente, ¿no? Podríamos aplicar. Pero entonces la fidelidad de usted o la fidelidad mía depende de la fidelidad de quién, hermanos. ¿Sí se entiende? Entonces, si yo digo eso, yo lo aplico a mi vida, de yo pagar con lo mismo, entonces mi fidelidad depende de la fidelidad del otro. Y no es así, hermanos. La fidelidad de Dios no depende de nosotros, porque Él permanece fiel. Dice que aún estando, hermanos, en nuestros pecados y delitos, ¿Él qué, hermanos? Él permaneció fiel. Siendo los más impíos, hermanos, Él permaneció ¿qué? Fiel. ¿Sí? Él permanece fiel, y eso es lo que, hablando de este tema, en nosotros debe de formar esperanza, o debe de haber esperanza, hermanos. ¿Sí? Por eso es importante acercarse a Dios. Nos debemos de acercar, hermanos, a Dios, pero no nos debemos de acercar para que algún día nos portemos. O así nos dice el enemigo, ¿no? Tienes que portarte bien, tienes que acercarte a Dios para que algún día te portes bien. ¿A poco usted dice, ahora que esté mejor de salud, voy a ir al médico? ¿Esa es la lógica, hermanos? Ahora que esté bien de salud, voy a ir al médico. No es así, hermanos. Dice Dios que Él tiene planes de bienestar y no planes de calamidad. Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad, ¿sí? Es un Dios que existe, hermanos, pero es un Dios que ama, y afortunadamente no depende de mí, ¿sí? El enemigo siempre le va a recordar, hermanos, ¿sí? Siempre le va a recordar su ¿qué? El pasado, ¿no? Siempre el enemigo va a recordar el pasado, lo que usted ha hecho, hermanos. ¿Sí?
¿Puede poner el siguiente pasaje, por favor? ¿Son todos? Bueno. Fíjense, hermanos, la fe debe de manifestar ese amor hacia afuera y esa esperanza hacia adentro, para que podamos decir, ya no vivo yo, ¿más quién? Más Cristo vive en mí, ¿sí? Si siendo impíos, hermanos, dice que Él permaneció fiel. Imagínense, hermanos, ahora que estamos aquí en la iglesia, ¿sí? ¿Sí? Ahora que hay la intención de agradar a Dios, ¿sí? De que usted quiere agradar a Dios, ¿cómo va a responder Dios? ¿Sí? Dios va a responder, hermanos, como siempre ha respondido, ¿no? Con su fidelidad, ¿sí? Con su fidelidad. Él es fiel, hermanos. Él permanece fiel. Y eso nos debe de llenar de esperanza. Concluimos, si siendo impíos, hermanos, si siendo lo peor, ¿sí? Todo lo que fuimos, lo que hicimos, Él permaneció fiel. ¿Cuánto más, sí? Ahora, hermanos, que usted le canta, que usted le da gracias, que usted se levanta diciendo, hoy te voy a agradar, Dios, en todo, ¿sí? Por eso decimos que la fe, hermanos, hacia adentro produce una esperanza, ¿sí? Una esperanza en nosotros, una esperanza en nosotros de Dios, ¿sí? De Dios que nos permite resistir, hermanos, los dardos del enemigo, ¿sí? La palabra de Dios nos muestra el camino, hermanos, y nos impulsa a anhelar para resistir lo que estamos viviendo. Hay cosas, hermanos, que no podemos razonar. ¿Cómo usted, hermanos, va a poder concebir o va a poder racionalizar la pérdida de un ser querido? ¿Se puede? No se puede, hermanos. No se puede racionalizar cosas como los divorcios, como las pérdidas, ¿sí?, de nuestros seres queridos. No, hermanos. Solo es a través de ¿qué? De mantenernos con esa esperanza en Dios, sabiendo que Dios es fiel y Dios existe. Pero el enemigo va a tratar de atacar uno de esos dos elementos en usted, hermanos, en los hijos de Dios. Dice que los demonios también creen y ¿ni qué? Y tiemblan, hermanos. Pero los demonios a lo mejor son más congruentes, ¿no? Porque dicen que creen y ¿qué? Y tiemblan. A lo mejor alguien le dice a usted, yo creo en Dios, ¿no? Yo creo en Dios, pero usted le va a decir, no, pero el demonio es más congruente que tú, ¿no? Porque ellos también creen, pero ellos tiemblan, ¿no? Y tú sigues con una conducta como de demonio, ¿no? ¿Sí? Pero la existencia, hermanos, la existencia de Dios, usted la tiene bien clara. Yo no he escuchado a algún hermano que diga, no, yo no creo en Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a atacar el enemigo, hermanos, en nosotros? Va a atacar la fidelidad, ¿sí? Sobre todo ese elemento, hermanos, la fidelidad.
de que no es fiel Dios. ¿Sí? Porque si Él ataca ese elemento, hermanos, Él sabe que atacando eso, y si usted se convence de que Dios no es fiel, se va a, ¿qué, hermanos? Se va a alejar de Dios. ¿Sí? Se va a alejar de Dios. Y ese es un dardo del enemigo, hermanos, que va sobre los hijos de Dios, sobre todo en ese sentido de que Él no es, de que no es fiel. ¿Sí? Pero Dios es fiel, hermanos. ¿Sí? Y las cosas se van a cumplir sí o sí, hermanos, porque el único elemento que sostiene a la fe es que Dios lo dijo y que Dios lo hará. Gracias, hermano. Dios les bendiga.